Okay, good afternoon, everybody. Let me see your reactions on Meets to see if you guys can hear me well. Yeah, okay, thank you. Okay, everybody, so thank you so much for attending this webinar. Uh, I'm going to speak in English, but Professor Silvia is going to speak in Spanish during her presentation. But before we start, I'm going to give you some important information regards ASOCOPY in this during this year. Okay, so first of all, ASOCOPY wants to invite you to keep in touch with all related to ASOCOPY. As you may know, we have webinars as this one, we have workshops, we have diploma courses, we also have special interest groups in the SIX, and to highlight is how journal. So we want to invite you all to keep in touch, as I already mentioned, all this information and all these important aspects in regards ASO copy. A quick reminder, the ASO copy this year will be held in Santa Marta at Universidad del Magdalena, and it's gonna be carried out on October the 2nd and the 4th in our 60th National Congress and 6th International. The the table of the board of directors, sorry, have a special invitation for you. I'm gonna play this video. It's gonna be a quick time and go ahead. Welcome to Universidad Magdalena. This year, we're celebrating our 60th anniversary. Come join us next October the 2nd, the 3rd, and the 4th. We can't wait to meet you all here in Santa Marta. Remember that ASOCOPY, it's you, me, and all of us. Come to celebrate with us. These are our plenary speakers. We have Verónico Enterrayo from the Philippines and Professor Marjorie Campo Rico from USA and some other professors from Colombia. Today we have the honor to have Professor Silvia Molina in her webinar entitled Enseñar Investigación, Estrategias desde una experiencia de una docente universitaria. Dr. Molina Higuera is a professor from Universidad de la Amazonia, my alma mater. Professor, I will give you in a minute some the space for you. Okay, let me just move ahead. If you, the attendees, are interested in receiving a certificate of the webinar, of the attendance of the webinar, you can scan the code, you can make a donation, and you will receive the certificate as soon as the donation is received. Remember to follow us on social media, in Facebook as Asociación Colombiana de Profesores de Inglés, in X as ASOCOPY, in Instagram, YouTube, and our Gmail. Those are our user names in the social media. We will really appreciate your follow because in that way we can spread the word as English teachers. Thank you so much. So I'm going to stop recording, sharing the screen, sorry. And Professor Silvia, you will have 40 minutes from now on. It's 5:06. So Professor, the floor is all yours. Okay, thank you so much. I'm going to switch to Spanish in this moment. And thank you everyone for staying here and ASOCOPY for the invitation. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar el día de hoy. Acá en Florencia está lloviendo un poco. Espero que no tengamos muchas dificultades en la comunicación y que podamos compartir estas estrategias y herramientas para enseñar investigación. Bueno, voy a empezar a compartir entonces la pantalla
Y vamos a leer una lectura o un cuento en este caso principal con el que vamos a empezar la charla el día de hoy. Bueno, vamos a ver que se comparta y me están avisando cualquier situación. En este caso, vamos a contestarnos a sí mismos una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué creen que inicio esta charla de compartir estrategias y herramientas para enseñar investigación desde la experiencia de una docente universitaria con este cuento? Ese cuento es de Anthony de Melo y dice así: un hombre a quien se consideraba muerto fue llevado por sus amigos para ser enterrado. Cuando el féretro estaba a punto de ser introducido en la tumba, el hombre revivió inopinadamente y comenzó a golpear la tapa del féretro. Abrieron el féretro y el hombre se incorporó. ¿Qué estáis haciendo?, dijo a los sorprendidos asistentes. Estoy vivo, no he muerto. Sus palabras fueron acogidas con asombrado silencio. Al fin, uno de los deudos acertó a hablar. Amigo, tanto los médicos como los sacerdotes han certificado que habías muerto. ¿Y cómo van a haberse equivocado los expertos? Así pues, volvieron a atornillar la tapa del féretro y lo enterraron debidamente. Bueno, esa es la idea en este momento, que ustedes hagan esa reflexión. ¿Por qué iniciar un webinar hablando de investigación, herramientas y estrategias con este cuento? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las posiciones para tener en cuenta el día de hoy para hablar de herramientas y estrategias de investigación. A partir de la lectura vamos a tener unas consideraciones, y es primero que el conocimiento no es absoluto. La investigación está evolucionando constantemente. Lo que antes era válido ahora puede haber cambiado. Los expertos también nos equivocamos. Y como investigadores debemos estar siempre dispuestos a aprender y, lo más importante, cuestionarnos. Mire que hoy iniciamos este webinar con una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que voy a iniciar este webinar con esta lectura? La idea siempre va a ser generar un detonante hacia la reflexión permanente en los procesos de investigación. Y, por tanto, en investigación requerimos de mente abierta y no sesgada. Pero eso va a tener que ver con uno de los temas que vamos a tratar dentro de la enseñanza de investigación, que se llaman los paradigmas. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Y como es desde la experiencia de una docente universitaria enseñando investigación durante 15 años, aquí es las características que se determinan debe tener un profesor de investigación. Debe ser una persona, por supuesto, investigadora, pero sin sesgo a una sola mirada. Es decir, que no se quede en una sola postura, sino que esté en apertura completa a cualquier postura o a cualquier problema que los estudiantes o las personas a su alrededor tengan como interés. Por supuesto, ya lo mencioné, mente abierta, conocedor de diferentes paradigmas y métodos de investigación, no es solamente uno, no se queda con uno, que por lo general cuando tenemos esa experiencia y experticia, vamos quedándonos con un solo tipo de investigación. Pero el profesor de investigación debe conocer los diferentes métodos, diferentes paradigmas, saber que no hay uno solo ni una sola forma de mirarlos. Sin embargo, sí guiar a los estudiantes en ese conocimiento. Estimulador de competencias más que transmisor de conocimientos. Muchas veces nos quedamos solo en el conocimiento, que es un objetivo, que es esto, que es lo otro, y se nos olvida que lo que necesitamos es estimular a los estudiantes hacia desarrollar competencias investigativas. Y no estoy hablando solamente a nivel de pregrado, también a nivel de posgrados y a nivel de cualquier estudio que estemos haciendo. Este profesional debe ser aquel que enseña a comprender que hay diferentes miradas y métodos y que todo está en ese cambio permanente, que no nos vamos a quedar con una sola mirada, sino que los estudiantes se van a encontrar con muchas miradas y dependiendo del contexto, pues van a tener que también adaptarse a ellas, pero también hay un elemento clave y es que puedan defender su pensamiento y sustentar sus propias ideas.
Y ese es el docente también, el que es capaz de adaptarse a las distintas formas, pero también sentar posturas. ¿Qué vamos a desarrollar en los estudiantes y qué se espera estimular? Comprensión, observación, inferencia, análisis, reflexión crítica y, por supuesto, esa capacidad de preguntarse y resolver preguntas, que es una de las bases investigativas. Bueno, ¿por qué este webinar? ¿Por qué? Porque es que mucha gente piensa que la investigación es aburrida y vemos esos memes de dice, voy a empezar la clase de metodología, entonces es bastante chistoso o bastante divertido cómo asumen ese campo de la investigación, muchas veces como una hora en la clase, que es el primer meme, dice 7 años en la Tierra, bueno, y finalmente cuando aparece de la investigación me decían que era fácil, pero resulta muy complicada. Y aquí viene otro de los aportes desde la experiencia. La investigación no es difícil y investigar no es difícil, pero sí difícil va a ser sinónimo de tiempo, que es algo demorado, sí. Si difícil es equivalente a demorado, uy, sí, la investigación es muy difícil en ese proceso, porque lo que necesita es tiempo. ¿Qué puede dificultar la investigación? Las personas, cuando vamos a entrevistarlas, los tiempos, ¿sí ven? Es el tiempo de las personas. Cuando vamos a hacer una observación de aula, vamos a aplicar, es el tiempo. Pueden haber circunstancias que demoren ese tiempo. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en este webinar, si se me cae el internet, la dificultad va a ser de tiempo. No es que sea difícil en sí, es el tiempo que vamos a dedicar a esa investigación. Por tanto, ahora sí vamos a compartir. El objetivo de este webinar es compartir herramientas y estrategias para la enseñanza de la investigación y el desarrollo de competencias investigativas en un programa de lenguas extranjeras con énfasis en inglés. ¿A partir de qué? De la experiencia de la docente. Algunos han sido estudiantes míos de los que están aquí y de pronto esto les recuerda ese proceso que llevaron alguna vez, y a los invitados que también aceptaron el estar acá, bienvenidos y espero que se disfruten mucho el conocer estas estrategias. Vamos a manejar tres temas principales para hablar de estrategias. La importancia del concepto y el preguntarnos, los paradigmas y métodos de investigación y la formulación de problemas y proyectos de investigación. Ese es el orden que seguimos dentro del programa al que yo pertenezco, que es una licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Comenzamos reconociendo lo que es el concepto. Muchas personas se preguntan, ¿por qué tengo que hacer marcos teóricos? ¿Por qué todo el mundo me dice que hay que hacer la teoría, que hay que hacer revisión? Pues porque necesitamos unificarnos en el concepto. Cada uno de nosotros maneja un concepto que puede diferir del otro. Entonces, cuando yo me refiero a ese concepto, voy a generar dificultades y muchas dificultades. Porque para mí, por ejemplo, la felicidad puede ser viajar, para otro la felicidad puede ser amar y el amor de las personas. Entonces, cuando yo digo, no, estoy infeliz porque es que tengo muchas dificultades, me estoy refiriendo a que no puedo viajar, el otro lo está determinando como que es que tiene problemas de su vida afectiva. Por eso, el conocer los conceptos nos van a permitir unificar desde qué mirada la persona está tratando el tema de interés. De aquí que la primera pregunta problematizadora, ya que en el programa hemos planeado todos los temas, es a partir de preguntas problematizadoras que aparentemente son muy sencillas, pero que hacen un programa un programa de formación de docentes, pero también donde estos docentes tienen como eje misional investigar y ser gestores sociales, pues tenemos que empezar a unificar y a buscar que al dar respuesta a esas preguntas, pues debemos generar procesos investigativos. Por eso vamos a tener como competencias iniciales el comprender el concepto de investigación. Ay, profe, fácil, simplemente del concepto que usted tiene. No, vamos a llevar a los estudiantes a comprender por qué el concepto se vuelve importante y que para encontrar los conceptos hay que hacer rastreos de los mismos. Formular preguntas, analizar y sintetizar información. Por tanto, antes de arrancar o de empezar cualquier proceso, pues vamos a hacer algo. Cuando vamos a tener una clase, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Conocer.
Pero como es la clase de investigación, vamos a llevarlos a un proceso de conocer a su docente a través de un ejercicio. Muchas veces hemos llevado como ejercicio la búsqueda del tesoro. En este caso es búsqueda de la información de su docente a través de pistas que los va llevando en un recorrido por toda la universidad y encontrando piezas o partes de lo que es la vida de su docente. Pero deben encontrar una información puntual, así, adivinando ciertas por ejemplo, fechas a partir de la información que se le ha dado. De esa manera empezamos desde el comienzo a estimular lo que es un proceso. La pregunta es, ¿quién es su profesora? ¿Qué tienen que hacer? Búsqueda de qué? De información documental en este caso, para dar respuesta a el CBLAC y diligenciar el CBLAC de su docente. Luego se comparte todo el proceso a través de un video que ya es el reporte del proceso investigativo que hicieron para darle respuesta a la pregunta problematizadora. En esas mismas formas, ellos van o los estudiantes comienzan a plantearse o a presentarse también a través de una hoja de trabajo y van a dar cuenta de cuál es el concepto de investigación que ellos traen. O sea que el primer acercamiento al concepto de investigación, a una pregunta problematizadora tan sencilla, entre comillas sencilla, que es What is Research, es a través de primero sentar mi concepto. Luego, ¿qué se va a hacer? Se van a recolectar en grupos de 3 personas a 4 personas definiciones de investigación. Y para esto entonces vamos a hacer el análisis donde ellos ya empiezan un proceso de indagación, o sea que van a empezar a recolectar datos a través de que, primero, su propio concepto. Entonces vamos a ver lo previo. Ahora vamos a ir a autores. Por cada estudiante se debe citar a un autor diferente y encontrar un concepto de investigación. Luego, entrevistar a un docente. O sea, empezamos los acercamientos con las entrevistas para ver ese docente qué concepto tiene de investigación. Y luego vamos a los diccionarios, porque muchas veces manejamos los diccionarios como si ellos no tuvieran una incidencia dentro de los conceptos, cuando el diccionario es la base del concepto inicial y que poco a poco vamos nosotros dándole también con la investigación nuestros propios conceptos a esas palabras, dependiendo de los procesos. Aquí, ¿qué están haciendo? Empezaron a ver, miremos, este es un ejemplo de cómo se ve esa Excel, donde ellos van diligenciando esa información y van comparando los diferentes conceptos. Estamos hablando, por ejemplo, este es un grupo de 25 estudiantes, donde tuvieron 25 conceptos diferentes, 25 profesores entrevistados, 25 conceptos de diccionarios y de paso vamos aprendiendo normas APA. ¿Qué sucede en ese caso? Tenemos diferentes conceptos, necesitamos unificarlos porque hay que ver desde qué mirada vamos a tratar la investigación. De esta manera los grupos entonces obtienen un concepto, los subgrupos, y finalmente vamos a obtener un concepto para todo el grupo. Y de eso se trata el proceso. Muchas veces nos preguntamos, pero tanto recorrido para algo que hubiéramos solucionado diciéndole, el concepto de investigación es este. Claro, porque de eso se tratan los marcos teóricos. Ir, conocer los diferentes conceptos hasta que como investigador decido en cuál concepto me voy a quedar para compartir con quienes van a tener acceso a mi propuesta o a mi informe final de investigación. Aquí tenemos un ejemplo de concepto después del proceso. Research is a systematic and organized process that allows people to solve problems through collecting and analyzing data. En este caso lo han tomado de una entrevista de una docente y de 2 referencias documentales y este es el concepto final que se compartió en el grupo del semestre 2 del 2023. Por supuesto, la docente también les comparte a los estudiantes desde qué mirada es su propio concepto de investigación. En este caso, el concepto que yo manejo es el de Noonan, 1997, en el cual hay varias partes interesantes a tener en cuenta. Una de ellas, y que ha sido clave y
para mí es muy importante y para ustedes estoy segura que también, es que además de que partimos de una pregunta, por supuesto un problema, de recolectar los datos y analizarlos, hay que publicarlos. La idea es poder hacer que las personas conozcan los resultados. Y esta parte es clave porque es donde uno les dice a los estudiantes, cuando se preguntan por qué tienen que indagar tanto, por qué todo lo tienen que soportar con referencias y citaciones que hasta a veces se angustian de tanta información, es que para que yo pueda ser un día citado y referenciado, debo volverme un autor. Y para volverme un autor, debo ser un investigador. Debo producir conocimiento. ¿A través de qué? De las prácticas investigativas que se vayan haciendo en esa construcción del conocimiento. Bueno, vamos a encontrar también entonces que finalmente concluye el proceso con la construcción colectiva del concepto. Y hemos terminado la primera pregunta. Por fin resolvimos what is research. Pero research tiene varios elementos interesantes y uno de ellos es el que guía el pensamiento o el que nos genera también limitantes en el pensamiento. Es cuando nos permite comprender por qué una persona tiene una postura muy distinta a la mía y por qué a pesar de que yo le pueda dar la postura y todos los argumentos, muchas veces se queda en la propia. Y uno dice, pero ¿por qué la gente se vuelve tan terca? Es porque tiene sus propias formas y barreras de pensamiento que se le establecen los paradigmas. La siguiente pregunta problematizadora es, what are the research paradigms? Y vamos a ver que hay unas estrategias para llevar al estudiante en la construcción de comprender lo que es un paradigma y cómo socialmente nos manejamos permanentemente en nuestra forma de pensar por esos paradigmas. Así van a reconocer los paradigmas de investigación y su influencia en el pensamiento y la toma de decisiones. Este es un video que se los voy a recomendar, lo vemos en investigación, ojalá tengan la oportunidad de ustedes también verlo y trabajarlo, y es el The New Business of Paradigms de Joel Berger. Si bien es para negocios, hace una explicación muy clara de cómo los paradigmas influyen en la toma de decisiones y cómo muchas veces es lo que ha hecho que no avancen las personas. ¿Ustedes alguna vez no han escuchado aquello que dicen que por qué los pedagogía muchas veces los hicieron fueron psicólogos, filósofos de otras áreas? O que en medicina algunas personas hacen aportes sin ser directamente médicos o en otras áreas, porque precisamente esos paradigmas hacen que no podamos ver más allá y los de otras ciencias sí lo pueden ver. Y eso lo explica muy bien ese video y por eso se los recomiendo como estrategia. Luego, por supuesto, se hace una presentación por parte del profesor, pues para hacer una explicación, unas comparaciones de conceptos de paradigmas y también ver una serie de videos que permitan reconocer cómo se constituye un paradigma y también cómo pueden ellos hacer análisis de algunos paradigmas a partir de videos también. Hacemos un taller y finalmente nos vamos con esa generalidad del paradigma social a reconocer los paradigmas de investigación. Para estos paradigmas hay una lectura muy interesante, espero que la conozcan en algún momento, que se llama Research Dilemmas, y en este caso es un artículo presentado por Mackenzie and Knight, quienes hablan sobre paradigmas, métodos y metodología y han hecho todo un barrido sobre diferentes paradigmas y agruparon los paradigmas en 4 principales. 4 que nos permiten, si los analizamos, nos permiten ver la misma historia de la investigación. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Bueno, esperen un momentito, estoy aquí con la presentación. Acá. Empiezan a enredarse acá también con las... Bueno, vamos a ver entonces en ese caso, ellas hacen una clasificación en 4 paradigmas. Curiosamente, esos 4 paradigmas en su contenido tienen ciertas analogías o similitudes con los paradigmas planteados por la Escuela de Frankfurt, que nos permite ver esa historia investigativa. Primero, todo comienza
con los números, las estadísticas. Y ese es el paradigma positivist and postpositivist, que lo traduciríamos como positivista y pospositivista. Si hacemos una analogía con la escuela de Frankfurt, tendría el empírico analítico, es decir, la experiencia y el análisis de esa experiencia. Y es basado este positivist and postpositivist, de acuerdo a la lectura de Mackenzie and Knight, está basado precisamente en lo empírico y la lógica racional. Todo comienza por allí, todo comenzó con lo cuantitativo, pero, y esa es la historia que se le cuenta al estudiantado, pero, ¿qué ocurre? Por supuesto, después de hacer la lectura del taller y socializar. Hay una relación de causa-efecto que van a ver en este paradigma, cómo se constituye todo a partir de la lógica matemática. Todo es medible, se debe predecir, hay unos grupos de control que se comparan con los otros y luego que ven eso, todo se mide, todo es estadística, matemática, empiezan a preguntarse, venga, pero también los sujetos son importantes. También hay que hacer descripción también hay que conocer los pensamientos. También debemos ir a ver qué está ocurriendo en el mundo, los fenómenos. Y ahí empieza el siguiente paradigma, porque hay una condición de los paradigmas en investigación. No significa que uno borre del todo el otro, pero cuando tenemos nuestras barreras, que es el paradigma, son las creencias que se comparten, los pensamientos que se comparten en una comunidad, en este caso científica, llega el momento donde no se acepta esos cambios, hay rupturas, pero no significa que se cambie en su totalidad el paradigma, se adopta en el siguiente elementos del anterior paradigma. Pero en este caso es cuando surge lo que llamaríamos lo cualitativo. Vamos a describir la realidad, una realidad que se construye socialmente. Vamos a tener en cuenta el pensamiento de las personas. Vamos a ver las teorías emergentes, ¿sí? Los datos, emergen las teorías de los datos. Y aquí se ubica, me imagino que ya saben qué método, el de teoría fundamental. Descripciones, cualidades, situaciones que ocurren y empieza a ver ya lo que llamaríamos nosotros más la investigación en las ciencias sociales. Pero resulta que nosotros, ¿qué hacemos con solamente conocer y describir? Solamente mirar, solamente escuchar, pues debemos aportarle a la sociedad. Y ahí surge el siguiente paradigma, que es el transformativo. Si hacemos la analogía que venía diciéndoles con la escuela de Frankfurt, en este caso el transformativo obedecería al crítico social. Aquí, ¿qué ocurre? La investigación ya va ligada al cambio. Yo hago investigación también no solamente para conocer, es para ayudar a transformar la sociedad. Mientras que antes estábamos viendo que todo debía ser controlado, medible, con números, demostrar y darle confiabilidad a la investigación, luego dicen, no, también tenemos que conocer a los sujetos, los fenómenos, lo que está ocurriendo, situaciones que no conocemos y emergen esas teorías. Pero con todo eso vamos a transformar la sociedad, porque también nos necesitamos aportar. Y por eso empiezan los empoderamientos de los grupos marginados. No es solamente ir allá y hacer etnografía y conocerlos, es cómo les podemos ayudar también en estas situaciones. Por eso está relacionado con la agenda política y ética. Y aquí, por supuesto, ya hay una combinación mucho más marcada de lo que estamos diciendo de lo cuantitativo y lo cualitativo. Un paradigma no rompe completamente el otro, o sea, no es que se eliminó por completo, continúa adoptando, pero crece y lo asimila también en para el problema. Necesito diferentes métodos y necesito diferentes técnicas y formas, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos interesa es darle solución a él, sea el que hayamos identificado. Por eso dice que los métodos se seleccionan según la pregunta y el problema es el eje central. Por eso es flexible y sin lealtad a un solo enfoque. O sea, ya no hay barreras en este caso. Está totalmente abierto a resolver el problema. Algo un poco complicado para los que se van ubicando en sus propios
paradigmas. Acuérdense, el paradigma genera barreras también. ¿Qué hay interesante acá? El paradigma está unido a la metodología porque del paradigma, como es nuestras formas de pensar, está guiándonos en ello, tiene relación con los procesos metodológicos, teniendo en cuenta que la metodología es el todo de la investigación. Más no es que la metodología encierre el paradigma o el paradigma la metodología. Los dos están ligados, más no uno que le pertenezca al otro. Vamos a ver algo y les recomiendo otra lectura. Bueno, esta misma lectura también les va a permitir encontrar conceptos interesantes frente a la metodología, frente a método, lo cuantitativo y lo cualitativo, como de todas maneras se han ido volviendo, pues algunos lo trataban antes como un paradigma, ahora los tratan más como enfoques, pero y también el proceso de investigación. Pero aquí va a entrar un autor que se los recomiendo, que es Pablo Páramo, en el que él plantea en su artículo Investigación cualitativo versus cuantitativa una falsa dicotomía, que él dice, la división entre cuantitativo y cualitativo es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque es que están presentes en todos los paradigmas. Lo que pasa es que podemos verlos es en diferente fuerza, dependiendo de los métodos, pero no es que uno se separe del otro. De hecho, a veces hay tendencias en investigación que algunos prefieren lo que es más la descripción, pero no se separa de la cantidad de. Entonces uno habla, tantos estudiantes participaron, tenían tantas edades, eso es cuantitativo, ¿sí? Entonces no es que se separe. Por eso ocurrió en cierto que decidieron ahora, no, mi investigación es netamente cualitativa, mi investigación es netamente cuantitativa. Y empezaron a separarlas, pero no hay una separación. Las investigaciones tienen de las dos. Por eso dice lo cuantitativo, explica lo cualitativo, hace todo un recorrido de los paradigmas que vimos también y determina que las técnicas en sí no determinan el paradigma. Nosotros no es que la técnica diga si es cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué? Porque lo central es la pregunta de investigación. Nos interesa es resolverla. Y hay algo muy interesante, es que las técnicas de análisis de datos o las mismas recolecciones de datos no difieren de los diferentes métodos. Yo puedo utilizar unas que se utilizan en ciertos métodos, en otro, pues lo que nos interesa es saber hacia dónde le estamos apuntando a la investigación y esa guía son las preguntas investigativas. Teniendo en cuenta la importancia de los paradigmas, lo que ellos influyen, vamos ahora a comprender que hay unos métodos de investigación que es lo que nos van a guiar en los pasos de investigación. Ahora, what are the research methods? ¿Se silenció? No, profe. Bueno, perfecto. Bueno, what Profe, are the research methods? Dime, Mayra. es que de pronto, es que no se logra compartir toda la pantalla. Ya. Se ve como lo que tú ves allí, nosotros lo estamos viendo. No sé si de pronto la puedas cambiar en una visión diferente de pronto. Ya entendí. Espérame, ¿cómo sería acá? Tendrías que cancelar, ajá, sí, y darle nuevamente a presentar. Y listo, tú me dices. La idea es que ustedes me vayan diciendo. Ahí, ¿cómo se ve? No, dale, sigue lo mismo. Dale de pronto la tercera opción después de la lupita, porfa. La tercera opción después de la lupa. Ahí, dale allí. Ya. Nada todavía. No, nada. No. Tampoco. No. ¿Será que con video? ¿O esta de pronto? Tampoco. No, esa sí sigue siendo lo mismo. Ay, no sé. Dale configuración de visualización en la parte de arriba pronto. Sí, acá ya voy a ver. Duplicar presentación, ¿será? Cambiar el moderador. Vamos a ver. Estamos probando. Ahí ya está bien. Listo, muy bien. Esa es la idea, darle soluciones a todo porque precisamente, ¿qué es? Estamos en procesos investigativos, buscándole solución. Listo, perfecto. Gracias por avisar. Bueno, entonces vamos acá con la parte de los métodos de investigación. Vamos a ver rápidamente qué son los métodos de investigación porque estamos compartiendo también estrategias, pero pues comprendiendo sobre qué estamos hablando de esas estrategias. Nueva pregunta, ya resolvimos la segunda pregunta. Veamos que eso lo estamos haciendo en un periodo más o menos de 6 a 7 semanas del semestre.
Bueno, claro está que aquí son 3 horas semanales de investigación. Los métodos de investigación son muchísimos, eso es parte también del proceso. No hay uno solo ubicado de acuerdo a los paradigmas. Son bastantes métodos y todo tiene que ver es de acuerdo a mi interés investigativo. Los estudiantes, ¿qué hacen con esos métodos? A ellos se les reparten los métodos en grupos y hacen infografías y presentaciones. ¿Y por qué se hace esto? Porque es más fácil que ellos vayan al recurso, lo vuelvan sus palabras, que es para los mismos estudiantes, cómo ellos los comprenden, y uno, como docente, darles la guía hacia esa comprensión. Desde el mismo nombre podemos empezar a generar cierta comprensión experimental, experiencia, el experimento, el que mueve algo con algo, un grupo de control, un grupo experimental, y empiezan ellos a determinar para luego llegar como tal a hacer las presentaciones y ver si lo que habían pensado era adecuado o no. Vamos a ver aquí algunos, el experimental, escofacto, cuasi experimental, analítico, correlacional. En el paradigma positivist and postpositivist vemos varios del paradigma constructivist and instructivist, y finalmente, principalmente Action Research and Classroom Research ubicados en el transformativo. ¿Qué más hacemos en ese proceso? Vemos películas. Cuando hemos entendido lo que es el método, vamos a ver películas. Lo interesante de estas películas, bueno, hemos visto muchas películas, no nos la pasamos viendo películas, al menos una por el semestre, y entre ellas, para recomendárselas también, estamos compartiendo estrategias y herramientas para hacer análisis en investigación. Están, por ejemplo, esta que es mi favorita, es la mejor de las mejores, que se llama Guerra Mundial Z, que nos permite el reconocer los procesos investigativos, es ver las películas con unas miradas diferentes. En este caso, Guerra Mundial Z nos lleva a 2 procesos de métodos de investigación, teoría fundamentada y experimental. Todo el proceso se va construyendo, parten de una pregunta y asimismo se hacen los talleres. ¿Cuál sería la pregunta que se hizo Jerry o se hicieron los científicos frente al problema en el que se encontraron? ¿Cuáles fueron los pasos que él siguió? ¿Qué métodos de investigación utilizó? ¿Qué solución finalmente le dieron a ello? Otra de las películas que se han visto, La Verdad Oculta, con Will Smith, Diarios de la Calle, Action Research completamente. Uno al año no hace daño, es una película que se las recomiendo muchísimo. Por supuesto, es una película de humor colombiano, nuestro humor es de los mejores que hay. Y esa película parte de una pregunta problematizadora que la misma película arroja. ¿Por qué Colombia es un país de chupadores? Y va mostrando toda la etnografía que generan para construir lo que es un proceso investigativo completo de convivir con las personas para darle respuesta a la pregunta. Entonces, ese tipo de películas van ayudando a que el estudiante vaya relacionando lo que está viendo con lo que se está trabajando en sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si ven mi presentación. No la están viendo. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Pero estás viendo lo de la presentación en sí. ¿O estás la pantalla viendo completa. Estamos viendo pantalla Listo. completa. Bueno, entonces vamos a continuar, que todos estamos con los métodos. Ahora, vamos a crear productos. ¿Qué vamos a hacer con esos métodos? Creación de cuentos, algunas veces rimas, otras veces juegos. ¿Para qué? Para que otras personas aprendan también sobre esos métodos. Un ejemplo de rima, por ejemplo, así rapidito, es esta, es muy cortica, es un ejemplo. Y la vamos a ver, que es para ilustrar el Grounded Theory. ¿Sí? En este caso es como una especie de poema, rima, que lleva a identificar cuál sería el método que utilizó la persona, ya sea explícitamente o implícitamente, dentro de ese esa corta rima, o algunos hicieron cuentos como tal, otros han hecho juegos. Eso varía de semestre a semestre. Bueno, vamos a continuar. Y ya hemos resuelto a partir de todos esos ejercicios la tercera pregunta. What are the research methods? Vamos entonces con la última parte, que es formulación de problemas y proyectos de investigación. Luego de hacer todo ese recuento, de comprender, de estimular, porque estamos estimulando en los estudiantes las competencias, van a identificar problemas. ¿Cómo hacen ese ejercicio? Lo van a llevar primero a saber qué es what are the research methods
the research problem and the question. Para eso vamos a utilizar dos textos. En este caso, Hernández Sampieri, con metodología de la investigación, está en español, se explica de dónde surgen los problemas, cómo se identifican, y Conducting Educational Research, que es ya en inglés, que es de Daniel Budá y nos permite también identificar cómo se asume el problema y la pregunta. Vamos a comprender primero qué es ese problema, qué es la pregunta, y luego vamos a comprender cuáles son las diferentes técnicas de recolección de datos que las ubicamos todos en Data Collection Tools. Vamos a ver la survey, interview, observation, field notes, diary, journals, focus group. En este caso, vamos entonces también a hacer un ejercicio y es el de, luego de que ellos hacen todo ese proceso, ellos van a los colegios y aplican instrumentos de recolección de datos. Nosotros en la universidad, en el programa, manejamos 4. La encuesta para estudiantes, la entrevista para los profesores del colegio, en ese caso el cooperating teacher, el diario, que ya es personal del estudiante frente a su propio proceso de formación, y finalmente el field notes, pero para la observación. Entonces, en ese caso, el field notes está cumpliendo la función de instrumento de observación. Ellos hacen eso entre 4 a 6 semanas para identificar problemas de investigación de interés propio. Luego hacen una depuración de problemas, su aproximación en pregunta y con eso se hace una revisión y luego esas ideas se van a someter antes de crear el proyecto. Esto fue muy innovador en nuestro programa y lo hemos venido haciendo con éxito. Hacemos un sometimiento de esas ideas iniciales antes de la construcción de los problemas en un panel de profesores en un evento que se llama Socialización de Ideas Iniciales. Eso nos permite identificar las formas de pensamiento de los profesores. Retomamos los paradigmas. ¿Cómo están interesados? ¿En qué están interesados? ¿Cómo le vamos a aportar de acuerdo al interés colectivo a los procesos de investigación del programa? ¿Y qué nos evita eso? Que se construya la propuesta para luego hacer cambios. Ya con ese ejercicio y con el Acuerdo 19 del 2019, retomando la importancia de unificar criterios para que todos estemos en los mismos, partimos de ese acuerdo y finalmente hacemos la escritura guiada de los capítulos. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen rápido de las diferentes estrategias. La última estrategia que hemos trabajado es Amazon Roadmap. Es una aplicación que creamos apoyando lo que son los juegos de búsqueda del tesoro con un profesor de mi programa, Cristian Dilberto Rojas, y un profesor del programa de Ingeniería de Sistemas, Oscar Patiño. Es pensando precisamente en estimular a través de ciertas estrategias esas competencias investigativas de inferencia, de búsqueda, pero también del inglés, porque la idea es poner pistas en inglés y de esa manera que sirvan no solamente para nuestro programa, sino para otros programas de la universidad. Vamos a ver que utilizamos otras estrategias. Acuérdense que la idea es estimular, inferencias, análisis, reflexiones. Por tanto, utilizamos adivinanzas, utilizamos cuentos, utilizamos la creación, ya vimos creaciones de cuentos, juegos, rimas. Hacemos juegos de prácticas grandes, grupales, como el juego de misterio. Es la parte de encontrar, eso es un problema que se genera y a través de situaciones se va encontrando quién es el asesino, por ejemplo, quién hizo el robo, pero es toda una situación. Eso lo usan mucho en Estados Unidos y es donde la gente tiene roles. Se hace una fiesta, por ejemplo, en el caso de cuando la construimos fue una fiesta donde había ocurrido una situación de un asesinato y se debían encontrar los culpables. Cada persona tenía un rol de los que iban a ser los participantes y se hizo todo el evento. También se ha hecho búsquedas del tesoro y Roomscape, excelente para la parte también de búsqueda. Se han utilizado los estereogramas. Me encantan los estereogramas porque el estereograma les permite ir más allá, entender que la investigación va más allá de lo superficial. Y la constancia, porque no todos pueden ver estereogramas, pero muchos se ponen el reto y lo logran. Y la emoción cuando se logra ver un estereograma es inmensa. Por eso se utiliza mucho el estereograma también en ciertos momentos del proceso de investigación como parte complementaria y reflexiva.
Reflexiones sobre temas de interés, la escritura de la autobiografía. Yo debo ser también sujeto de investigación, debo someterme a una propia investigación permanente para comprenderme como futuro profesor y qué le voy a aportar a esa sociedad. Utilizamos videos. Un video que me encanta, se los recomiendo también, es ¿Por qué los colombianos somos pobres? Es un video que está en YouTube, excelente para generar reflexión como docentes, como investigadores. Es todo un documental creado y construido. Películas, ya vimos cómo las vemos, y también hemos usado canciones. ¿Qué canciones he utilizado? Por ejemplo, Jack, el reprobador de Gloria Trevi, para hacer análisis de, bueno, cómo podemos aportar y hacer cambios en los profesores, qué profesores nos han impactado, qué pregunta problematizadora podemos generar, etcétera. Otras canciones como Unforgiven de Metallica, o bueno, hay otra que es When the Children Cry de Lion, que es toda la parte social, muy interesantes también. A través de canciones podemos hacer reflexiones. Por supuesto, hemos hecho análisis también de otras investigaciones y de resultados propios de la universidad para comparar problema, pregunta, objetivos, etc. Y finalmente, como estrategia de evaluación de aprendizajes, pero en este caso se utiliza es para investigación 1, ya que investigación 2 ya trata temas que es muy entre el investigador y el docente en este caso, hacemos el portafolio pedagógico electrónico. Hay un detalle que se me pasó contarles. Cuando hacemos el panel de docentes, también hay algo importante, y es que se hace con el fin que se empiecen a escoger los directores, porque una cosa es la función que cumple el profesor de investigación como guía en la construcción de las propuestas, pero esas propuestas deben ir con la mirada ya del director y del estudiante. Nosotros guiamos esa construcción, pero bajo esa guía ya del director, que es el que le va a dar la pauta al estudiante para la construcción de la propuesta como tal. Les dejo dos elementos. Uno, una frase: The best teaching practices are those that founded in research with proven results. Nosotros somos investigadores permanentes de nuestras prácticas docentes, es lo que nos va a permitir cambiar y no olvidar, es lo que nos va a permitir ser autores. Cuando a David Nunan se le preguntó en un evento, un Residential Session, bueno, es de lo que me ha impactado, él decía, ¿sabe por qué nosotros somos famosos? Porque escribimos todo lo que hacemos, todo lo que investigamos lo estamos publicando. Eso es lo que nos ha dado esa fama a nivel mundial. Por tanto, publiquen. Por eso el concepto de investigación que él plantea me es la base en mi concepto propio. Y una pregunta, ¿cuál de esas estrategias les llamó más la atención y de pronto en algún momento quieran también utilizar en ese proceso de estimular competencias investigativas en sus estudiantes o en ustedes mismos como investigadores? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, dejaré de compartir porque me pasé en el tiempo, si no estoy mal, para las preguntas. Y por supuesto, muchas gracias. Professor. No, you're good with the time. So we're gonna switch into English now. So, well, we are all ears. If the attendees have any questions, Bueno, you can sin querer la sesión en el computador. Okay, Professor, no worries. So we invite everybody to leave your comments or questions on the chat box. And before we go ahead with the questions. Can you hear me? Sí, ahora sí. Okay. Ahora sí los escucho. Professor, so first of all, before we move on to the questions in the comments, we want to congratulate you and we want to thank you for being part of these webinars that Asocopy carried out every month, once a month. So thank you so much for sharing your big ideas and great ideas, because as you mentioned at the very beginning, I was part of that group of students who were like working with you, and I feel, and in that moment I felt really emotional because I was part of it, and it's a really worthy job. It was really worth it, and
Congratulations, Prophet, and thank you so much for sharing with us your ideas and your and all your perceptions you have in regards the in regards teaching research. Sorry. So I don't know if anybody has any question to leave them on the chat box or open your microphones and we will be uh focused on that and those comments. No questions. But I see Alex Serna. I remember Alex Serna. He was one classmate and one of your students, professor. Um, heart everywhere. Professor Tatiana Rico has a question. Professor, go ahead. You can open up your microphone, and Professor Silvia will be answering your questions. Okay, thank you very much for the invitation. Okay, that is really interesting to listen to you talking about research and I mean applying research, what we call in terms of methodology loop input, because sometimes we provide a lot of information, but that is without context and we don't experience what research is. So based on the strategy, Sylvia, that you have like conducted with your students, which has been like the most challenging one and why? Because you showed some strategies, videos, great, okay, because I totally agree with you. We can learn from videos and we can use them for teaching as well. But what has been the most challenging strategy Okay, in I think terms that of teaching research? okay, Professor. Thank you for staying here. He's my mentor too. He was my professor, and I admire her too much. Uh, Professor, talking about challenge, because every one of the strategies are so important when we are stimulating students the different competences. In this case, is the stereogram. Talking about challenge. Why? Because it is not easy to watch a stereogram. It needs um, the volunteer part of the students. It is so hard talking about eyes and try to go beyond in an image that they are trying just to observe in in a superficial way. They are observing and they are trying to discover. And when I use it, for example, sometimes there are some animals or words, and they are trying to guess what is the word, and they observe always in a superficial way and say, no, go beyond. Try to use your eyes and put them in that way. And they say, no, it is impossible. I can't. I sometimes use it in exams and they say, no, I don't want. And sometimes they are so angry with me. And they say, no, I can't, I can't, I can't. But when they discover and they try and being constantly in that way, they they experiment a happier way, you know. They start happy and they say, I found what you wanted, professor. And that is so good for me because I say when you are researching, you need to be always in the process. Don't stop on it. Try to continue and you need to be constantly if you want to obtain results. But sometimes they say, no, it is impossible for me. I don't want to finish this. It is so hard. And I say, no, you can. Because everything is so easy. What is difficult? Time. I said at the beginning, time. Time is the difficult part. When they finish in 10 semesters, they want to finish. And they are continuing research in the researching part and they say, no, you need to continue. For that reason, stereograms are so interesting for me and it's the challenge part when I use it.
Thank you so much, Professor Rico and Professor Molina. I don't know if anybody else has any other question or any other comment regarding her presentation. No comments. Okay. But I'm really sure that they all are very okay. We got Nancy. Professor Nancy has raising her hand. Please open up your microphone. Well, yes, good afternoon, everybody there. Hello. Can you hear me? Yes, okay. Yes, currently I'm doing an investigation in different aspects, exactly as my preoccupation, my research is trying to find why our students are not getting the level that we want in during all the process that they have during the 11 grades that they are in the school, in the education, in the primary, high school, and the result is that they are not carrying the level that we expect to have from them. Yeah, and just it is your exposition, Professor Sylvia was so nice. Just I would like to know if you can share with us your presentation. And the other one, yes, is very important for me that we know exactly what is the paradigm that we are choosing. And the other one is the method. Yeah, it is very important that you have explained during this time. That's the reason that I would like to have the presentation that you share with us. And of course, thank you so much about the to want to share. Is not easy that all the people want to share the knowledge. Okay, of course, Professor. I'm going to share about this pattern. Thank you so much for your words. And it is necessary, as I said before, we need open mind every time. Why? Depend of the paradigm it is located in according to the method selected. The methods are located in the different paradigms, but it depends of the problem I have. It could be in two ways. If for example, said I want to develop an ethnographic research, I need to know what is ethnographic, and in that case, I'm going to organize my interest according to the method. Of course, the type of method is related to the paradigm, as we said at the beginning. The methodology that we selected in the total process of research, it depends also in the way that I'm thinking. In this case, I want to describe something, I want to describe a community, a social community, I select according to the method. But most of the time in our program, it depends of the problem that the student selects. For example, if they say, I want to know what students are thinking about the research process in the program, in that case, if I'm going to ask the students about something, in that case, it's a perception process, or it is a perception research. In that case, it is an exploratory research. I don't know about it. I want to know about what students are thinking about that topic. And in that case, we selected the method according to the research problem or the research question. The method is guided, of course, is located in a way of thinking. Some professors are located according to the master's or those or PhD or specialization or the same degree program in a way of thinking. For example, in this moment, I noticed and I told to my students that a lot of professors want
to return to the numbers. In that case, they are located in part of the positivities and positivities. Of course, most of the time we say no, but we are more qualitative. Remember what I say about qualitative. In that case, it is the second and the third paradigm. Sometimes in the pragmatic one, that is so hard talking about the pragmatic one because some people say no, you need to select just one method, and I say no, it depends. If you want to give a solution to a problem and you need a documentary revision and also a biographic narrative and also application of something in the classroom, you are using a classroom research or an action research. Of course, you are going to use all of them because it depends on your problem. But it's so hard that a pool of professors or a pool of research people say that it is good. Not all of them are in the whole paradigm. Most of them are selected just one. And that is something that is a phenomenon for me in this moment, that they want also a game number, a statistic. They want that you classify according to a scale and give different graphics, etc. And I say, why? Because we are changing, but it depends, no? But it depends, Professor Nancy, in the way that people are thinking. Why it's important to read the documents, and I recommend what I said, the research dilemma, because it helps us to understand why it is not possible sometimes to speak with other colleagues about research and say, no, my opinion of research is this, and the other say, no, I'm totally in disagree with you. It's because they are thinking in another way. They are located in another paradigm, and it is possible for us to give to say to our students, okay, if you pay attention, the professor, the tutor, the other are in this paradigm. If you want, you can work in that paradigm or defend your proposal. But it is so hard to change paradigms. A professor one time, one day, I remember, say, I'm not going to change my paradigm. I changed it one time, once, but I'm not going to change it again. And it is impossible that you change my paradigm and say, okay, professor, it doesn't matter. But we explain to our students about it. Okay? That professor is in this paradigm, the other is in another paradigm. Understand about it. I don't know if I answered your question, Professor Nancy, but of course, I'm going to share the presentation and you are going to have the opportunity to enter to the different documents that I was talking about, the movies and the tapes, etc. Okay, Professor Silvia, thank you so much. And thank you so much, Professor Nancy, for your question and your feedback about Professor's presentation. Well, thank you so much. We went beyond the time. It's 6:04 already. So unfortunately, we have to finish by today. But as I mentioned at the very, very beginning, we're waiting for you all on our social media, Facebook, Instagram, X, to get involved in teachers congress, in the teachers all the activities that we have, the ASOCOPY has for you all. So thank you so much for attending today. Thank you so much, Professor Molina, for sharing your ideas, sharing your process in research, which is a not easy subject to teach, but thank you so much for all your ideas, Professor. Thank you for the invitation and all of you for staying. Bye-bye. Bye bye, Thank you. Professor. Bye bye, everybody. Thank you so much. I'm gonna stop sharing that. Yes.